19. En relación al uso de ribavirina en gestantes, marque lo correcto. En relación al uso de ribavirina en gestantes, marque lo correcto. Es el fármaco que no debes utilizar, ¿no? Contraindicación absoluta, categoría X, primer, segundo, tercer trimestre, malformaciones congénitas, mortalidad fetal, inclusive a dosis óptimas. Se contraindica su uso durante toda la gestación. Respuesta D. 19D. Se contraindica su uso durante toda la gestación. 20. Marque lo incorrecto. Incorrecto, a ver, A. Aciclovir es el tratamiento de elección en infecciones herpéticas gestantes, sí, formas leves, moderadas o severas o diseminadas, eso es correcto. B. Por su bajo peso molecular es probable que oseltamivir cruce la placenta, sí, menos de 900 daltons. C. Oseltamivir actúa inhibiendo la neuraminidasa, al igual que zanamivir, eso es correcto. D. El tratamiento de AH1N1 en gestantes es con oseltamivir, es 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Recuerda que lo que ha demostrado es reducir la sintomatología, principalmente el cuadro febril. Eso es correcto. Por lo tanto, la respuesta incorrecta es que no hay ninguna incorrecta, ¿no? NA. Respuesta E, 20E. Entonces, en antivirales es un poco más sucinto que lo que hemos visto en antibacterianos. Recuerda, en líneas generales, lo que debes tener bastante cuidado es el uso de aciclovir primer trimestre, evitar contraindicación absoluta ribavirina y aciclovir, no hay dudas que lo tienes que utilizar, no solo para disminuir mortalidad fetal, sino también para disminuir la posibilidad de infección herpética neonatal. En antiparasitarios se ha recogido algunos datos, básicamente motivo de pregunta, ¿no? Porque en detalle vamos a verlo en las infecciones en gestantes. Veamos, por ejemplo, antimaláricos. En antimaláricos la frecuencia de preguntas va relacionada a malaria vivax, ¿no? Porque es la más frecuente en nuestro país. Y recuerda que la gestante de por sí se considera un grupo de riesgo para las formas llamadas de malaria severas, que en nuestro medio principalmente por la malaria por falciparum, ¿ya? Entonces, lo que te van a preguntar son los fármacos que puedes utilizar, los fármacos que no debes utilizar y los efectos secundarios relacionados al uso de estos fármacos. En tratamiento de malaria vivas, recuerda, tratamiento de elección, cloroquina asociado a primaquina, ¿no? Ese es nuestro esquema en el país. Malaria vivax, ¿no? Principalmente cuenca amazónica, selva central, malaria vivax, tratamiento de elección, cloroquina, primaquina. ¿Qué es lo que no debes usar en gestantes o en niños? Es primaquina. Primaquina. Por lo tanto, entonces veamos, en antimaláricos, el aclaramiento de cloroquina se incrementa, es importante, en el tercer trimestre. Cloroquina se incrementa el aclaramiento en el tercer trimestre y la cloroquina cruza la placenta. La cloroquina, mira, es teratogénica en estudios en animales. Se ha demostrado en estudios en animales. Sin embargo, las evidencias en humanos indican que la cloroquina es segura para la madre y el feto. Por eso es que la utilizamos. Cloroquina se utiliza a pesar que hay estudios en animales que han demostrado que es teratogénica. Caso contrario con la primaquina. Habíamos contemplado que el manejo de la malaria vivas en nuestro país, tú sabes, es cloroquina más primaquina. Entonces, en una gestante, que es frecuente gestantes con malaria, en la forma malaria vivas, puede usar cloroquina, sí. Primaquina se contraindica. Se contraindica el uso de primaquina en gestantes y niños por el riesgo de hemólisis, principalmente hemólisis, y metahemoglobinemia, que es menos frecuente por la idiosincrasia o por las formas raciales de nuestro país. Principalmente se da hemólisis y en otras situaciones metahemoglobinemia. Por eso primaquina, vamos a ver, cuando veamos la forma de tratamiento, se va a utilizar luego que se produzca el parto, ¿no? O la cesárea. Durante la gestación lo que usamos es cloroquina. Cloroquina. Esas son las formas, digamos, no asociadas a severidad.
formas de presentación, administración o oral. Entonces, recuerda de lo anterior, el aclaramiento de cloroquina se incrementa en el tercer trimestre, pero usamos, a pesar de que hay evidencia que en animales es teratogénica, podemos utilizarla. Lo que no usamos o se contraindica es primaquina. Para las formas severas, por ejemplo, las formas dadas por malaria falciparum con afectación cerebral, recuerda que gestantes ya es un grupo de riesgo, aunque se ha recomendado evitar el uso de quinina en el embarazo, las evidencias acerca de su uso clínico en las mujeres embarazadas no indican un aumento del riesgo teratogénico con dosis terapéuticas. Por lo tanto, se usa, en nuestro medio todavía se usa quinina. Recuerda que ha sido reemplazada por las presentaciones de artesunato parenteral, ¿no? Eso lo vamos a ver en detalle, pero quinina en gestantes todavía se puede utilizar. Lo que siempre preguntan es el efecto secundario más importante, inmediato. Quinina está asociado, no te olvides, a hipoglicemia. Quinina está asociada a hipoglicemia. La podemos usar en gestantes. Entonces, eso es el contexto breve. Recuerda, cloroquina puede utilizar, primaquina condiciona una contraindicación por el riesgo de hemólisis, quinina puede utilizar, importante, contempla efectos secundarios, la posibilidad de aparición de hipoglicemia. Cuando hablamos de benzimidazoles, nos estamos refiriendo básicamente a albendazol y mebendazol. Albendazol y mebendazol, que básicamente tienen acción antiparasitaria. Y acá hay algo que comentar. Mira, a pesar de los efectos teratogénicos observados en los estudios con animales, como lo que vimos, por ejemplo, para el caso de cloroquina, no se ha evidenciado un incremento del riesgo de abortos espontáneos ni de malformaciones congénitas en neonatos con el uso de mebendazol. Entonces, es por eso de que no hay contraindicación absoluta, pero sí es una situación de riesgo-beneficio el uso de mebendazol. Diferentes doctores con el contexto para albendazol. Albendazol sí es concreto. No se recomienda el tratamiento con albendazol durante el embarazo, debido a la toxicidad observada en los estudios con animales y a los escasos datos en humanos. Básicamente dado por su metabolito, que es el sulfóxido de albendazol. Entonces, cuando hablemos de estos fármacos de esta familia, tenemos dos representantes, mebendazol y albendazol, en terapia antiparasitaria. En gestantes, mebendazol, riesgo-beneficio. Y albendazol sí es contraindicación. No hay que utilizar durante la gestación. Toxicidad observada en los estudios con animales y escasos datos en humanos. Por lo tanto, albendazol se contraindica. Mebendazol, riesgo-beneficio. Veamos. 21. Marque lo correcto sobre el uso de cloroquina en gestantes. Entonces, cloroquina ha demostrado que efectos teratogénicos en animales, pero se utiliza en población gestantes o en el contexto de malaria asociada a especies vivas, ¿no? Veamos. Marque lo correcto sobre el uso de cloroquina en gestantes. A. El aclaramiento de cloroquina se incrementa en el tercer trimestre. Eso es correcto. Esa es una pregunta de banco, ¿no? El aclaramiento de cloroquina se incrementa en el tercer trimestre. Correcto. El aclaramiento de cloroquina se incrementa en el primer trimestre. No, permanece igual. La cloroquina no cruza la placenta, sí cruza la placenta. La cloroquina no es teratogénica en estudios en animales. En estudios en animales sí se ha demostrado que sea teratogénica. Respuesta 21A. El aclaramiento de cloroquina se incrementa en el tercer trimestre. Respuesta A, 21A. 22. En relación al uso de primaquina en gestantes. En resumidas cuentas, primaquina no vas a utilizar. Primaquina no vas a utilizar. Te preguntan sobre eso. Marque lo correcto.
A. Se contraindica su uso solo en el tercer trimestre, no solo en el tercer trimestre, primer y segundo, tercer trimestre. B. Se contraindica su uso solo en el primer trimestre, como lo anterior. C. No cruza la placenta, no, sí cruza la placenta. D. Es seguro su uso y sin riesgos durante la gestación, eso es falso. E. Se contraindica su uso durante la gestación por el riesgo de hemólisis en nuestro medio y también se reporta metahemoglobinemia. Por lo tanto, 22, respuesta correcta, alternativa E. Respuesta E. Se contraindica el uso de la primaquina durante la gestación por el riesgo de hemólisis. 23. Marque lo correcto. A. El uso de quinina durante la gestación está asociada a hipoglucemia. Ese es uno de los efectos secundarios más importantes, ¿no? B. Se recomienda el tratamiento con bendazol durante la gestación. Es riesgo-beneficio, doctores. Es riesgo-beneficio. C. Se recomienda el tratamiento con albendazol durante la gestación. Eso es concreto. No se recomienda, está demostrada ser teratogénico, ¿no? El uso de quinina está asociado a la aparición de hiperglicemia. Eso es incorrecto. El uso de quinina está asociada a la aparición de hipoglicemia o hipoglucemia. Respuesta 23A. Entonces, en antiparasitarios, vamos a ver en detalle cuando veamos malaria, pero en concreto estableciendo que el manejo de malaria vivas, la contraindicación es para primaquina. Primaquina, puedes usar cloroquina, no usar primaquina por el riesgo de hemólisis. Hemólisis dentro de los benzoimidazoles, albendazol y mebendazol. Albendazol no utilizar independientemente del trimestre de gestación, mebendazol riesgo-beneficio. Quinina está asociada principalmente a hipoglicemia. Antifúngicos, tienes una gestante con infección fúngica sistémica profunda asociada a una situación de comorbilidad, gestante diabética, gestante en unidad de cuidados intensivos con uso prolongado de antibióticos. Entonces el escenario es real. La pregunta es si se puede utilizar los llamados antifúngicos. Esta es una clasificación de los que vamos a ver en detalle, algunos de ellos. Por ejemplo, los polienos, que ya hemos comentado cuando hemos visto el tema de micosis. Cuando hablamos de polienos, el representante más importante es anfotericina B, en nuestro medio la forma de soxicolato, ¿no? La anfotericina B, sabes que no es la única, existen también las formas liposomales, las formas de componente lipídico, que a diferencia de la anterior, está relacionada a menos efectos secundarios. Recuerda que la anfotericina B de soxicolato es un fármaco eficaz, de amplio espectro. El contexto es los efectos secundarios, básicamente a nivel de componente renal. Es nefrotóxico. Vamos a ver que no son los únicos. Cuando hablamos de pirimidinas, fluorocitocina, que la única indicación es cuando asociamos a anfotericina B para el tratamiento de criptococosis cerebral, por ejemplo, y midazoles, que son menos utilizables actualmente. El contexto más importante, ketoconazol. Adelantándonos, se contraindican en gestantes. Ketoconazol relacionado a hepatotoxicidad. Se contraindican en gestantes. Los triazoles, el más conocido, el fluconazol. La pregunta es si fluconazol se puede utilizar en gestación. La respuesta es no. Fluconazol no se indica durante la gestación. Fluconazol no se indica durante la gestación. Entonces, para las formas severas fúngicas, el fármaco de elección va a ser considerado en nuestro medio el uso de anfotericina. Anfotericina. Lo que sí vamos a ver es que se puede utilizar las presentaciones de los imidazoles o triazoles en terapia tópica. Por ejemplo, el miconazol o el clotrimazol. Y vamos a verlo principalmente cuando tenemos manejos de candidiasis vulvovaginales muy frecuente en gestantes. Resumiendo, no puedes utilizar fluconazol. Vamos a ver el motivo. No podemos utilizar fluconazol. No debemos utilizar
a fármacos triazoles en presentaciones orales o parenterales en relación a la respuesta en su relación a sus efectos teratogénicos está relacionado al aumento de la dosis, son dosis dependientes. Por lo tanto, si tengo una infección sistémica, una candidiasis sistémica, tengo un contexto de un paciente inmunosuprimido, diabético, sea gestante, el fármaco de elección va a ser el uso de anfotericina B, que en nuestro medio la presentación es desoxicolato. Este polino, ¿cómo actúa? ¿Recuerdas? Que ya es ampliamente descrito desde hace muchos años. Esto es importante. ¿Recuerdas? La membrana celular de la membrana fúngica tiene un componente que es el ergosterol, que se ha formado luego de una serie de procesos enzimáticos. ¿Recuerdas? La anfotericina actúa a ese nivel, se une al ergosterol y produce una disrupción. Hay un desbalance con pérdida de cationes intracelulares, ¿no? Alteración osmótica. O sea, la anfotericina, lo que te pueden preguntar, ¿a qué nivel actúa? Solamente recapitulando lo que vimos hace algunas semanas, actúa a nivel de la membrana celular, se une al componente más importante, que es el ergosterol. Cruza la placenta y difunde a la circulación fetal. Los estudios de teratogenia en animales con las diferentes presentaciones de anfotericina B no han observado malformaciones fetales. Entonces lo puedes indicar, a pesar de que cruza la placenta, que vas a encontrar en circulación fetal, puedes indicar el uso de anfotericina B. Es más, es una de las indicaciones quizás para las infecciones fúngicas invasoras, sistémicas o profundas, la anfotericina. El problema son los efectos secundarios y volvemos a comentar que están relacionados a afectaciones generales o afectaciones en función al tipo de órgano blanco. Muy frecuentes en nuestro medio generales, fiebre, aumento de la infusión, condición a flebitis. Esto es importante si no hay una hidratación adecuada. Recuerda de que tiene que haber una hidratación pre y post administración y la administración de anfotericina tiene que ser por lo menos de 4 a 6 horas por vía central. Asociado a suplementos de potasio, asociados a antipiréticos y antihistamínicos. Entonces, de ahí vemos afectación, por ejemplo, a nivel digestivo, muy comunes, vamos a ver los más frecuentes: anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsias, epigastralgias, componente respiratorio que es infrecuente, disnea, broncoespasmo, sistema nervioso, cefalea, muy frecuente. Y recuerda, si estamos indicando, por ejemplo, en una que tenemos gestante con VIH con neurocritococosis, el componente clínico más importante es cefalea. Entonces, la administración de anfotericina B condiciona también cefalea. Entonces, es importante que tú tengas en mención estos efectos secundarios. Pero de lejos, lo más frecuente y lo que condiciona de alguna forma la suspensión de la administración son los efectos a nivel renal. Y esta pregunta sigue siendo clásica: la alteración hidroelectrolítica más frecuente por el uso de anfotericina es hipocalemia. Por eso la importancia de los suplementos de potasio. Entonces, a nivel renal, muy común deterioro y anomalías de la función renal, incluyendo azoemia, elevación de la creatinina, hipocalemia, hipostenuria. Condiciona, lo hemos visto, esta difusión de dosis acumuladas elevadas de anfotericina, superiores a 5 gramos. La dosis que indicamos generalmente para estas infecciones fúngicas invasoras es 0,7 a 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿sí? Recuerda que la forma de presentación es de 50 miligramos. En líneas generales, o sea, es un fármaco eficaz de amplio espectro. La anfotericina B que estamos mencionando lo podemos indicar en gestantes para el manejo de formas micóticas severas, pero el escenario desfavorable es la gran aparición de efectos secundarios generales, principalmente fiebre, dolor en el lugar de la administración
y los que se dan en diferentes tipos de órganos, lo más frecuente a nivel renal. Si te preguntan, ¿en gestantes puedes utilizar anfotericina? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Tengo que tener mucho cuidado con los efectos secundarios. ¿Por qué es el contexto de poder utilizar anfotericina? Porque la otra familia, que son los azoles, cuyo representante más importante es el fluconazol, no se recomienda su uso durante la gestación. Los azoles cruzan la placenta y han demostrado un efecto teratogénico en los estudios en animales. Se han descrito casos aislados de malformaciones fetales en mujeres embarazadas tratadas con fluconazol, con una dosis diaria mayor a 400 miligramos, y se ha sugerido un efecto dependiente de las dosis. Recuerda que cuando indicamos fluconazol, generalmente para infecciones fúngicas, es con dosis elevadas y es por tiempo prolongado. Entonces, bajo esa condición es que no se recomienda el uso de fluconazol en gestación. La pregunta también es concreta. ¿Podemos utilizar fluconazol en gestación? No se recomienda el uso de fluconazol durante la gestación. Otros fármacos que son menos usados, por ejemplo, la gliflozulbina, que de alguna u otra forma se ha demostrado en animales efectos teratogénicos, ¿no? Cruza la placenta. Un nuevo fármaco que se tiene menos evidencia en gestantes es el uso de la terbinafina. Todavía se sostiene que por su bajo peso molecular, 328 kilodalton, por tanto es probable que cruce la placenta. No hay recomendaciones sobre su uso, solo se sabe de que probablemente por su bajo peso molecular cruce la placenta. Entonces, en ese escenario, ¿cómo tratamos? Y vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero mencionamos lo siguiente. Es muy frecuente en gestantes procesos principalmente dados por candidiasis vulvovaginales. El tratamiento, doctores, es por vía tópica. No debemos utilizar lo que usualmente usamos en otra población, que es el fluconazol, porque hemos visto que tiene efectos relacionados, efectos teratogénicos. Antifúngicos tópicos. La absorción de uno de ellos, por ejemplo la nistatina, después de su aplicación tópica o mucosa, es prácticamente nula. Por eso es que es una indicación de su uso. Tienen acción local. La absorción sistémica es bastante escasa. Por ejemplo, miren, los imidazoles tópicos, de los que vamos a ver, miconazol o el que ustedes más conocen, que es el clotrimazol, la absorción es escasa, del 1 al 10%. Me da un rango entre lo terapéutico y lo tóxico para poder utilizarlo. Entonces, en una candidiasis vulvovaginal en gestantes, puedo utilizar clotrimazol o miconazol, que es donde se tiene estudios a favor, porque su absorción sistémica es escasa. Los estudios de teratogenia en animales, utilizando dosis muy elevadas de miconazol, se han observado efectos teratogénicos y prolongación de la gestación. Sin embargo, en gestantes tratadas con miconazol vaginal, no se han observado efectos adversos en las mujeres ni malformaciones fetales. Y la misma información se relaciona con el uso de clotrimazol. Sugieren efectos similares a los observados con miconazol. Entonces, la afectación de candidiasis vulvovaginales recurrentes en gestantes se tiene que realizar con antifúngicos tópicos. Antifúngicos tópicos, por ejemplo, miconazol, por ejemplo, clotrimazol. No usamos fluconazol. Y para las formas severas o diseminadas, la indicación es el uso de anfotericina B. En nuestro medio, la forma de oxicolato recuerda efectos secundarios graves y muy frecuentes. Veamos, 24. En relación al uso de antifúngicos sistémicos en gestación, marque lo incorrecto. Entonces veamos, habíamos mencionado antifúngicos sistémicos en gestación, lo habíamos diferenciado en las familias, en polienos, en midazoles, habíamos visto el escenario de cuál deberíamos usar o cuál no podríamos usar. Y habíamos concluido que el fármaco de elección para las formas sevéricas o sistémicas era el uso de anfotericina. Entonces,
Veamos, 24. En relación al uso de antifúngicos sistémicos en gestación, marque lo incorrecto. A. La anfotericina B cruza la placenta. Sí, cruza la placenta, incluso se acumula o hay concentración a nivel fetal. B. Los estudios de teratogenia con anfotericina B no han observado malformaciones fetales. Eso es correcto, no está asociado a malformaciones fetales. No confundir con efectos secundarios. Eso sí es largamente importante. Anfotericina B es tóxica no solamente en gestantes, sino en todos los grupos donde se aplica, pero no está demostrado que condicione malformaciones fetales. C. Los azoles no cruzan la placenta. Cuando hablan de azoles, el ejemplo es para fluconazol. Y al contrario, hemos visto que el fluconazol cruza la placenta, si bien es cierto, relacionado a dosis, y está demostrado que condiciona malformaciones, es teratogénico. Por eso la indicación de no usar durante la gestación. La grisofulvina se sabe que sí cruza la placenta, ¿no? Eso es correcto. Por tener un peso molecular bajo se cree que terbinafina cruza la placenta. Eso también es correcto. Por lo tanto, no olvides que los azoles sí cruzan la placenta. El fluconazol no debe ser utilizado durante la gestación, independientemente del trimestre de gestación. Respuesta incorrecta C. 25. Marque lo correcto sobre el uso de antifúngicos tópicos en gestantes. Entonces, la opción terapéutica para los procesos micóticos en gestantes va a ser la acción de los tópicos, antifúngicos tópicos, ¿no? Veamos. Una de las indicaciones de los antifúngicos en vía tópica es porque su absorción sistémica es escasa. En algunos es nula o solamente llega al 10%. Prácticamente tienen una acción solamente local. Es por eso de que se recomienda su uso en gestantes. Entonces veamos. 25. Marque lo correcto sobre el uso de antifúngicos tópicos en gestantes. A. La absorción sistémica de nistatina después de su aplicación tópica es cerca al 100%. Eso es falso. La absorción sistémica es prácticamente nula. La afectación local es cercana al 100%. No es la absorción sistémica. B. En estudios de teratogenia en animales utilizando dosis muy elevadas de miconazol no se han observado efectos teratogénicos. Sí se han observado, pero cuando no se tiene evidencia en estudios en gestantes. Por lo tanto, sí se ha utilizado y no se ha visto asociado a malformaciones, pero sí en estudios en animales. C. En mujeres embarazadas tratadas con miconazol vaginal, ¿se han observado malformaciones fetales? No. En mujeres embarazadas tratadas con miconazol vaginal, a diferencia de lo que hemos visto en animales, no se han observado malformaciones fetales. D. Los imidazoles tópicos, miconazol, clotrimazol, tienen una absorción sistémica escasa, es correcto, y variable, que va desde un 1% a 10% aproximadamente. Por lo tanto, son de indicación en gestantes con procesos recurrentes o procesos iniciales, como por ejemplo candidiasis vulvovaginal. Respuesta 25D. Respuesta 25D. Entonces, no olvidar en antifúngicos o infecciones fúngicas severas. Cuando hablamos de infecciones fúngicas severas, recuerdan, hablamos de candidiasis diseminadas, candidiasis hepatoesplénicas, candidiasis asociadas al componente de catéteres, pacientes en el contexto de candidiasis por especies diferentes a albicans. Recuerdan que hemos visto otras especies de cándidas. En esas infecciones fúngicas invasoras, en gestantes, el fármaco de elección va a ser anfotericina B. Anfotericina B. Y en procesos locales o vulvovaginales, el uso de componente tópico, miconazol o clotrimazol. Antituberculosos. Clásico, la isoniazida, la rifampicina, núcleo básico y el etambutol cruzan la placenta, ¿no? No hay pruebas de efectos teratogénicos o teratogenos del tratamiento con isoniazida, rifampicina y etambutol. Hemos visto cuando contemplábamos los aminoglucósidos, lo que no debes utilizar es estreptomicina.
estreptomicina, isoniazida, rifampicina y etambutol en mujeres embarazadas, y por tanto estos antituberculosos se consideran los más seguros en el tratamiento de las gestantes. No se recomienda el uso de estreptomicina en el tratamiento de las mujeres embarazadas, porque se han descrito sorderas hasta en un 15% en los hijos de las mujeres tratadas. Pero núcleo básico, cuando hablamos de núcleo básico, recuerdan, estamos hablando de isoniazida, estamos hablando de rifampicina. Cuando tengas una gestante, que es muy frecuente en nuestro medio, con tuberculosis, tienes que tratarla, tienes que manejarla como un paciente tan igual que si no estuviera en gestación. Siempre hay el dilema, o lo que te van a preguntar es si se suspende la lactancia materna, por ejemplo. Se suspende una paciente, una gestante, o bueno, una puérpera con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, frotis positivo, 3 cruces, ¿suspenden lactancia materna? Porque eso es lo que les van a preguntar. Eso lo vamos a ver en infecciones, pero para que entiendan el escenario, más que todo para que contemplen lo que es importante. ¿Puedo utilizar las drogas de núcleo básico? Hemos visto que sí, isoniazida, rifampicina. Lo que no debo utilizar es estreptomicina. En relación a la lactancia materna, ¿se suspende la lactancia materna? La respuesta es no. A pesar que ustedes lo hayan visto o de alguna forma lo hayan realizado, la norma es concreta. Lo que se hace es bioseguridad con la gestante, ¿no? Utiliza una mascarilla, pero no se suspende la lactancia materna. Quizás hay unas excepciones concretas, clásicas, de la suspensión de la lactancia materna en procesos infecciosos. Una de ellas es infección por VIH. Ustedes saben que eso ya es establecido. Y otra que estamos insistiendo a que entre en la categoría de una suspensión es gestantes o puérperas con el diagnóstico de infección por HTLV, que es frecuente en nuestro país, más frecuente, habíamos visto en alguna de las clases, que lo que podemos pensar, porque recuerdan que a diferencia de VIH, el momento donde se producía el mayor riesgo de contagio de infección por HTLV era durante la lactancia materna. Por lo tanto, sí debería ser un motivo de suspensión. ¿Hepatitis B, se suspende la lactancia materna? La respuesta es no. Tampoco en hepatitis B no se suspende la lactancia materna. Entonces, vamos a verlo en detalle en infecciones. Entonces, una gestante con tuberculosis la vas a manejar como una gestante, como un paciente con tuberculosis. ¿Por qué hago el comentario? Porque una de las preguntas que fue realizada hace algunos años era el momento en el que se debería tratar a la gestante. Y las claves iban en relación a que si se esperaba que culmine la gestación, a si se esperaba el tercer trimestre, a si se esperaba el contexto de tener un cultivo. Entonces el diagnóstico de una gestante o una puérpera con tuberculosis inicias tratamiento. Tan igual como cualquier paciente. Esa es una condición que ustedes tienen que tenerlo claro. Y de acuerdo al tipo de tuberculosis, si es sensible, si es resistente, si es MDR, si es XDR, el contexto del tratamiento adecuado. Entonces, tan similar a lo que hemos visto en las formas de tuberculosis en otras poblaciones, exceptuando el uso para las formas de medicamentos de primera línea, el uso de estreptomicina, porque sí está demostrada que está relacionado a sordera o componente neurosensorial. Entonces, veamos en preguntas.